Continuemos siendo un destino favorito para los viajeros del mundo. No bajemos la guardia. Cumple con los protocolos de bioseguridad en tu casa, tu negocio, tu trabajo y en los espacios públicos. Somos buenos anfitriones y ciudadanos responsables. Cámara de Turismo de Galápagos. Asómbrate en el paraíso. Siente la naturaleza viva. Percibe su magia. Descubre sus misterios. Sumérgete en su esencia. Comparte con su gente. Starfish, the best place to relax. Y volvemos a Punto de Encuentro, amigas y amigos. Como les indiqué, estamos en una entrevista vía Zoom con Milton Aguas San Miguel, con quien vamos a hablar en este momento sobre la realidad política que vive la provincia de Galápagos y en el contexto a nivel nacional, lo que pasó en la Asamblea Nacional. Antes de esto, pues Milton, muy buenos días, bienvenido. Quisiera que me permitas mencionar una breve reseña para que toda la comunidad sepa y vaya conociendo cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo la delegación de diputados y ahora asambleístas. Luego de la dictadura militar ejecutada el 15 de febrero de 1972 al 10 de agosto de 1979, el primer diputado de Galápagos, una vez que volvimos a la democracia, fue Rodrigo Cisneros Donoso. Él fue elegido el 29 de abril de 1979 por un periodo de 2 años. En estas épocas se elegía solamente por periodos de 2 años. Del 10 de agosto del 82 al 9 de agosto del 84 se llevó a cabo una asamblea nacional. Luego le precedió Freddy Herrera Villasís, elegido el 29 de enero de 1984 por un periodo de 2 años. El tercer diputado por Galápagos, luego de la dictadura militar, fue Milton Aguas San Miguel, elegido el 1 de junio de 1986 por un periodo de 2 años igualmente. El cuarto diputado por Galápagos fue Rafael Ortiz Arévalo, elegido del 31 de enero de 1988 por un periodo de 2 años hasta 1990. Luego le sucedió Alfredo Serrano Valladares, elegido el domingo 17 de junio de 1990 por 2 años, sucediéndole Raúl Flores Viteri, elegido el domingo 17 de junio de 1990 por un periodo igual de 2 años. Sucediéndole a ellos estuvo Eduardo Vélez, que fue elegido diputado el 1 de mayo de 1994 por un periodo de 2 años. Luego viene la reelección de Eduardo Vélez y Alfredo Serrano en su segundo periodo en las elecciones celebradas el día domingo 19 de mayo de 1996. Luego fueron elegidos Fanny Uribe y Alfredo Serrano ya en el 31 de mayo de 1998. Recordemos que aquí fue reformada la ley y prácticamente iniciamos como provincia a tener 2 representantes y fueron electos Fanny Uribe y Alfredo Serrano. Luego viene Vinicio Andrade con Alfredo Serrano el 20 de octubre del 2002. Para después continuar en otro periodo, Alfredo Serrano, Ángel Vilema. Este sería el 5º periodo de Alfredo Serrano en elecciones celebradas el 15 de octubre del 2006 para el periodo 2007-2011. Aquí también, como podemos notar, ya los periodos eran de 4 años. Del 2007 al 2008 se realizó la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. Recordemos aquí que una vez que fue electo el presidente Rafael Correa, se abolió el anterior o el antiguo Congreso Nacional, el denominado Congreso Nacional, y este llamó a una Asamblea Constituyente, luego de la cual se celebraron nuevas elecciones ya para elegir a asambleístas, y se cambia el nombre de diputados a asambleístas,
donde participaron Ángel Vilema y Fanny Uribe, quienes ganaron estos curules el 17 de febrero del 2013 para el periodo 2013 al 2017. Luego viene Washington Paredes Torres y Brenda Flor de Buccelli, quienes fueron los anteriores asambleístas para suceder en estas funciones. Ahora últimamente los que inician en este nuevo periodo legislativo, el ingeniero Pedro Zapata Rumipamba y el máster Freddy Rojas. Ellos son los asambleístas actuales. Con estos antecedentes, Milton, muy buenos días. Buenos días, Giovanni, y buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Primero, felicitarte por este programa. Hace falta en Galápagos, hacía falta medios de comunicación que pudieran llevar la noticia a todas partes del mundo. Pues claro, hoy estamos en una situación muy crítica en el país y el mundo. Y no creo que debamos hacer una diferenciación entre tipos de gobierno, ni tampoco entre filiaciones políticas o tendencias políticas. Nosotros estamos tratando de resolver un problema todavía igual que el resto del mundo en una pandemia donde necesariamente debemos buscar los factores de unidad para que la toma de decisiones pudiera llevarnos a puerto seguro y lograr con eficiencia, con eficacia, primero atender los problemas de salud, el problema de la emergencia y luego impulsar la recuperación económica y de la vida normal de la sociedad. Bueno, pero Milton, en este contexto necesitamos entender que ya con estas nuevas elecciones, un cambio de gobierno y de política, obviamente esto va a afectar al manejo integral del país. Tenemos, como usted bien dice, más allá de la pandemia o de la emergencia sanitaria generada por el COVID, serios problemas, por ejemplo, en el ámbito económico del país. En el tema de reactivación económica, la gente prácticamente no tiene recursos. Y hablando ya de provincia, focalizadamente hacia Galápagos, el principal motor de desarrollo, que es el turismo, prácticamente es incipiente. Claro, como tú dices, Giovanni, la situación del Ecuador es crítica. El mismo problema se presenta en todo el planeta. Nosotros estamos con las arcas vacías, las arcas del Estado. El presidente electo dijo claramente que sí, el Estado está en crisis, pero hay una actividad privada, una actividad de la sociedad que está clamando por oportunidades para resolver el problema que tiene precisamente el Estado. Y para eso hay que tomar decisiones seguras. Por eso yo digo, el tema es no de tendencias políticas ni de partidos políticos. El tema es cómo atiendes la emergencia que tiene el Ecuador, por un lado la crisis sanitaria, por otro lado la crisis económica y social. Entonces, ahora se facilita la situación porque la visión que tiene el presidente electo que va a entrar en funciones es una visión que comparte plenamente la inquietud y deseos de la sociedad en su conjunto. Si el Estado no tiene dinero, si el Estado no tiene recursos y hay inclusive un orden institucional adecuado, lo que corresponde es promover precisamente el interés de un sistema de inversiones que permita ayudarnos a lograr ese crecimiento económico, la generación de empleo de calidad y obviamente lograr que de a poco el Estado se vaya recuperando porque como sus arcas están vacías hay que buscar los mecanismos sin la necesidad de generar nuevos impuestos, lograr que las actividades económicas que se vayan a desarrollar de por sí solas contribuyan a logro de ese equilibrio entre el Estado, la sociedad y la economía. Milton, muy de acuerdo con el tema, pero reincido en el análisis que queremos sobre este tema de lo que está pasando a nivel nacional. Necesitamos para reactivar la economía del país seguridad política. Ya una vez electo el presidente Lasso, tiene que haber la otra parte del poder, que es el manejo de la Asamblea, que es el órgano que va
a autorizar las nuevas reformas o cambios que requiera el gobierno para ir avanzando en el progreso del país. En este contexto, pues justamente hay que buscar o amoldar, digamos, un sistema que le permita gobernar con las mayorías, dado que el partido de los correístas que dicen de hoy ellos tienen la mayoría de asambleístas conjuntamente con el Partido Social Cristiano. Se supone que el partido de Lasso, creo, tenía una alianza previa con el Partido Social Cristiano, y había otra gran fuerza que es de Pachacutic, conjuntamente con la Izquierda Democrática y algunos independientes. Esto se derrumba a la hora de elegir a la presidenta de la Asamblea, que no se sabía qué era cuando fracasa la elección de Kronfle. Entonces, en este contexto prácticamente se divorcian Partido Social Cristiano y Creo. Y esto pues ocasiona una ruptura, digamos, política en estos partidos. Y este análisis corresponde a justamente el hecho de cómo el presidente pretende gobernar el país y si va a lograr tener estabilidad con esta alianza que ha logrado con Pachacuti, con Izquierda Democrática, con los independientes, porque es frágil, tiene apenas 72 votos o 71 votos con los que consiguió la presidencia de la Asamblea. En este contexto quisiéramos conversar, Milton. Sí, el tema solamente debe ser analizado desde la perspectiva de la voluntad popular. En democracia se van constituyendo los gobiernos en función del respaldo de la sociedad. El voto es el que manda y claro, lo ilógico habría sido que se mantenga una posible mayoría para gobernar, o una estructura política para gobernar, considerando solamente a los opuestos y no a los amigos. Y yo pienso que, y creo es el criterio de la gran mayoría de ecuatorianos, lo que hizo el presidente de la República es lo correcto, gobernar con sus amigos. Porque a más de los 12 partidos y movimientos políticos que sacaron menos del 2% de votación, tuvo la sumatoria de partidos importantes, Izquierda Democrática, Pachacuti, una buena parte de sus electores, y en consecuencia lo que correspondía es buscar gobernar con los aliados. Eso se dio, eso es correcto, pero aquí hay dos partes que son importantes que hay que analizar. La una, que es la gobernanza. Muchas veces se confunde la gobernanza con la gobernabilidad, y la gobernanza es el equilibrio entre sus elementos consustanciales, que es la sociedad, el Estado y la economía. Cuando un presidente o un gobierno tiene la capacidad de visualizar, como efectivamente lo está haciendo el presidente electo, esa situación, pues va a buscar que ese equilibrio se dé en realidad, y para eso necesita impulsar una serie de normativas que será la primera etapa del ejercicio de gobierno. En esto no entran necesariamente los intereses particulares o el cómo tienes que gobernar en función de estas mayorías, sino más bien cómo todos los partidos políticos, cómo el Ecuador, los ciudadanos pueden ver su estructura y su equilibrio entre estos elementos fundamentales para que no haya sobresaltos. Entonces, esta primera parte es un poco complicada porque le corresponde a la iniciativa, diría yo, más privativa del gobierno recién elegido. Es complicado lograr el respaldo de los opositores porque definitivamente piensan diferente. Entonces, lo que ha hecho está bien. Tiene un respaldo en este momento de los amigos, de los aliados, de los que piensan o pensaron iguales, por eso le respaldamos, ¿no es cierto? Correcto. Y en consecuencia va a tener la posibilidad en los 100 primeros días de ser muy asertivo en la toma de decisiones y en la estructuración de un gobierno que sea capaz de darle gobernabilidad al país, que esa es la otra parte, es decir, el cómo. Ahora sí, para que haya gobernabilidad debe haber un acuerdo con la estructura
estructura de la sociedad, porque el problema no es del gobierno en este caso, el tema es que la gobernabilidad nace de la sociedad, cómo se dan las interrelaciones entre los diferentes actores de la sociedad. Y la participación ciudadana ahí juega un papel preponderante, no solamente viene de la acción de los partidos políticos. Y yo pienso que ahí es donde, obviamente, tomar en cuenta todos los procesos en el ejercicio del gobierno, en el cómo se gobierna. No se gobierna solo con partidos, se gobierna con la participación ciudadana y obviamente con la estructura previa que ya se habrá definido en los primeros 100 días. Y esta participación ciudadana, esta estructura ciudadana, estos bloques, ¿representados por quién? ¿De las agrupaciones, los sectores productivos, las asociaciones? ¿Quiénes son los que deben activarse para justamente lograr esta gobernabilidad? Entiendo que en este sentido, pues lógicamente los representantes de la Asamblea son parte de esta representación ciudadana. Definitivamente sí tienen la palabra porque son los que aprueban o imprueban las decisiones de carácter normativo. Pero el presidente de la República es colegislador. Entonces ahí tienen la posibilidad de, en un diálogo amplio, sincero, abierto, tomar las decisiones que más convengan. Pero también en la Constitución de la República está establecido el mecanismo de participación ciudadana. Uno de las herramientas importantes, por ejemplo, es el fortalecimiento de los consejos de planificación. Pues ahí hay una conformación tripartita entre la función ejecutiva, los gobiernos autónomos descentralizados y la comunidad. Si se constituyen adecuadamente estos consejos de planificación, todos los territorios van a estar adecuadamente representados, el presupuesto va a estar distribuido, si es que existe presupuesto, ¿no es cierto? O las acciones que se vayan encaminando para la solución van a ser consensuadas entre todos los actores. Otro elemento importante que forma parte de esta estructura de participación ciudadana y ejercicio de gobierno para alcanzar la gobernabilidad son los consejos ciudadanos sectoriales. Son los consejos consultivos que son asesores. Los sectoriales que participan en todos los procesos de la toma de decisiones para la determinación de políticas públicas. Las políticas públicas no deben de venir desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, es decir, desde la sociedad. Eso es lo que debería ser, por supuesto. Es a la inversa de lo que se ha venido trabajando. Así es. Milton, entonces, en este contexto, ya aterrizando un poco sobre la provincia, tenemos un asambleísta electo que es del Partido Social Cristiano, tenemos otro asambleísta que es del partido de gobierno, del movimiento Creo. Con esta actuación, o digamos, con estos hechos suscitados en la Asamblea el fin de semana, en vista de la elección de la presidenta de la Asamblea, esta ruptura política a nivel nacional se ha hecho evidente. ¿Aquí cree que usted que también esto va a dificultar el accionar de los asambleístas o aquí en Galápagos se debe pensar de otra forma? ¿Qué usted recomendaría? Giovanni, yo creo que hay un grado de madurez. Pienso que el pueblo es sabio, ¿no? El pueblo escogió de tantos candidatos a dos de ellos que consideró los más idóneos para poder representar. En consecuencia, si vemos los planes de trabajo de cada partido político y de cada candidato, pues vamos a encontrar la mayoría son coincidencias. No hay disensos en esos planes de trabajo. Por lo mismo, lo que tienen que encaminarse es a cumplir esos planes de trabajo con el respaldo de la sociedad. Si se salen de ahí, pues bueno, entonces veremos cuál va a ser el comportamiento de parte y parte, tanto de la sociedad como de las representaciones. Normalmente se ha dado esto en función de intereses muy particulares, pero el tema es que habiendo coincidencias en las necesidades, en atender las necesidades que tiene la sociedad, obviamente lo que van a buscar es que haya gobernabilidad, porque ese grado de madurez va a permitir que se haga un análisis y obviamente una determinación previa de cuál es la verdadera causa por la que se va a luchar, si es por intereses particulares o por los intereses de la sociedad. Bueno, en este contexto clarísimo. Nos han dicho que ellos van a seguir respaldando sus iniciativas y esto me parece lo más conveniente. Por otra parte, en cuanto a la tramitología de la ley de Galápagos, debe salir de iniciativa del Ejecutivo porque esa es su competencia. Es una ley que tiene componentes de carácter tributario y de estructura de Estado. En consecuencia, la iniciativa
y la decisión final va a ser de la función ejecutiva, una discusión que debe llevarse de manera previa en Galápagos con la participación de todos, y ahí los asambleístas jugarán su papel preponderante, obviamente también realizando las tareas que corresponden de acuerdo a su oferta de campaña electoral. En este sentido, Milton, justamente queremos abordar el tema. El asambleísta Rojas ha pronunciado ya aquí en este medio y en varios, justamente mencionado su posición y lógicamente lo que usted bien recalca, que va a trabajar en pro y función de la aprobación de una nueva ley de Galápagos, entre otras cosas importantes. Lo que no sucede con el asambleísta Pedro Zapata, a quien hemos entrevistado. Teníamos una entrevista justamente pactada para el día de hoy, que ha sido suspendida. Entiendo que es por la dura situación que se está viviendo en la asamblea para este partido político. Sin embargo, entiendo cómo gobernar, a usted le tocó, de hecho, legislar cuando el presidente León Febres Cordero estaba de presidente. ¿Cómo lograr legislar siendo el partido contrario? Sí, fue una tarea bastante compleja. Yo gané las elecciones justo a la mitad del gobierno de León Febres Cordero. Todos recuerdan que era un presidente bastante duro. Creo que el más duro del Ecuador. Y obviamente yo fui elegido, el más duro del Ecuador. Sí, y yo fui elegido precisamente en la mitad de ese gobierno por un partido opositor. Y me correspondió participar en la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía. Y entonces cuando uno tiene interés por realmente hacer una buena representación, tiene que buscar los mecanismos, las fórmulas para poder ser asertivos y cumplir con lo que ha ofrecido en campaña y un poco más. El país necesitaba en ese entonces de una serie de leyes y también de la validación de unos tratados, convenios y convenciones internacionales para el caso de Galápagos, dejar derechos precedentes por temas de carácter de soberanía, porque estaba ya en aquella época, desde el año 1982, hablándose de la posibilidad de la adhesión o de la suscripción del parte del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, que de por sí venía a ser la ley más fuerte y que debía ser suficientemente discutida para su aplicación o su incorporación como parte de ley de la República. Yo creo que ahí nos permitió con asesoría, los mejores asesores, porque ahí hay una correlación entre las competencias de la función ejecutiva y la función legislativa. Las dos funciones es decir, son cómo hacer, ¿cierto? cómo ejercitar, Entonces, cómo ejecutar programas y proyectos. Claro. Bueno, ahí lo que buscamos fue cómo empatar los criterios de la función ejecutiva en la discusión de cada una de estas leyes o documentos normativos que son tratados, convenios, convenciones internacionales, conseguir mejor asesoramiento nacional e internacional y lograr, obviamente, unos acuerdos para que el país pudiera tener unas leyes, unas normas que permitan, en ese caso particular nuestro, defender los derechos de soberanía, pero al propio tiempo incorporar una serie de elementos en todos los ámbitos, la cultura, el deporte, la salud, etcétera. Es decir, cómo se logra empatar estos intereses o las competencias de la función ejecutiva con los intereses y las competencias de la representación de la sociedad en la primera función del Estado, que era el Congreso, ahora la Asamblea Legislativa. Pues no es Milton, difícil. Perdón el tiempo, estamos ya prácticamente cortados. Sí. No quisiera terminar la entrevista solamente mencionando el tema de la delegación de las más importantes autoridades que van a administrar o gobernar en la provincia. ¿Qué se esperaría? ¿Qué se estima? ¿Usted tiene algún estimado? ¿Se ha oído de quiénes deberían estar al frente de, por ejemplo, el Consejo de Gobierno, la Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno y obviamente las nuevas direcciones? De aquí, entre las más importantes, director del Parque Nacional Galápagos, la ABG, los ministerios de salud en este momento, como usted bien lo ha dicho. Bueno, inicialmente todos sabemos que hubo una alianza entre el Partido Social Cristiano y Creo. Habiéndose roto esa alianza, y está
caso lo creo. Entonces es el movimiento político al que le corresponde organizar el funcionamiento del Estado. Más aún si todas las instituciones de Galápagos, incluido el Consejo de Gobierno, de una manera equivocada o no, también forma parte ahora de la función ejecutiva. Entonces, es la palabra y la decisión del presidente de la República la que va a primar acá. Lo lógico, lo obvio es que creo ponga las autoridades. No puede poner otra persona u otro sector. Es responsabilidad ahora, sin embargo, el pacto que hace con Pachacutic para que logre la presidenta Yauri llegar a presidir la asamblea, esto dice mucho del acuerdo. Debe haber algún acuerdo, entiendo, con este movimiento. En este sentido, tal vez podrían cambiar las fichas o no. Pero no creo para gobernar, sino más bien, yo pienso que ahí hay un error de percepción, ¿no? Pues al movimiento Pachacutic, a Izquierda Democrática, todos los partidos están participando dentro de una mayoría en la Asamblea Legislativa y no creo que ellos tengan interés ni tampoco quieran interferir en la gestión del gobierno del presidente Lasso. Lo que sí veo es que, bueno, hay un candidato, un único candidato que sería el joven ingeniero Joan Sotomayor, que es por parte del movimiento Creo, y obviamente otros sectores no dirán su conformidad con esta posible candidatura. A mí me parece que es un joven de mucho valor para Galápagos y para el país. Creo que se han ido preparando mucho tiempo. No veo inconveniente por el que el presidente de la República pueda designarlo. Lo que sí tiene que hacer, en caso de ser designado, es rodearse de profesionales, técnicos, asesoramiento adecuado para que pueda acertar en la toma de decisiones y no darle problemas al presidente de la República, sino soluciones. Y esto se logra con la amplia participación también de la sociedad, no solamente los partidos políticos, ahí estarán los partidos políticos ciertamente, pero fundamentalmente estará la sociedad para enrumbar, para que haya esa gobernabilidad de la que estábamos hablando inicialmente. Naturalmente no es un tema tampoco fácil. Creo que Galápagos amerita que se la mire con una lupa porque ha habido estructuras de poder muy fuertes como es la intervención de ONGs principalmente, ¿no es cierto?, o del poder económico que han tenido en sus manos el poder político. No digo que hay que sacarles, hay que extirparles, no. Lo que digo es que hay que buscar una armonía, hay que saber respetar los límites de cada quien y obviamente respetar e impulsar también los derechos y los intereses particulares, inclusive de cada uno de los ciudadanos, no solamente los sectores políticos estructurados. De tal forma que Milton, hay que darle esa gobernanza y hay que darle esa gobernabilidad a Galápagos con la participación de todos, no solo de los partidos políticos. Así es. Milton, en eso creo que estamos muy de acuerdo en torno a que se debe normar mejor la cancha y cada uno debe asumir bien sus ámbitos y competencias. Y con lo dicho a usted, estamos justamente intentando tener una entrevista con el ingeniero Juan Sotomayor, justamente para saber su posición y lógicamente el nivel de conversaciones a los que ha llegado, tal vez juntamente con los directivos de Creo. Entendemos que él fue o es el director provincial de este movimiento ya desde hace varios años y pues ha dado la camiseta por esta camiseta. Muchísimas gracias por la entrevista. No será la primera ni la última. Y estaremos conversando más adelante, Milton. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Un saludo cordial a todos y decirles que, bueno, le pongamos fe. El nuevo gobierno viene con unas ideas nuevas, ideas frescas y nuestra responsabilidad, nuestro deber es respaldarlo, impulsarlo y hacer que ese gobierno tenga éxito, porque el éxito del gobierno es el éxito nuestro también como ciudadanos. Muchísimas gracias.